Esto va para mi team de niños excelencia. Y ya lo hablamos que justo no es solamente excelencia académica, sino excelencia hasta en el portarnos bien, en el siempre ser los que estábamos teniendo la batuta en cosas, los que siempre sabemos hacer, los que estábamos hasta adelante, los que fuimos líderes, los que fuimos abrazados por siempre saber hacer bien las cosas, pero en realidad no es que hiciéramos más cosas, sino que hacíamos una cosa tan bien que nos volvimos expertos. Entonces, entre mejor lo hacíamos, ¿qué pasaba? Que pues había mucho más facilidad para que las cosas salieran bien. Entonces, pues nos acostumbramos a que éramos buenos en las cosas, pero en realidad no es que fuéramos buenos en muchas cosas, éramos buenos en esa única cosa en la que nos habíamos permitido con repeticiones estar y estar. Y bueno, lo digo porque en esta reprogramación consciente que yo estoy intentando hacer, efectivamente estoy encontrando que no soy buena en muchas cosas. Y eso está atacando a mi identidad de niña que todo lo puede hacer, mi identidad de niña excelencia académica, porque cuando tú te metes a hacer algo, te vuelves novato y dentro de ese novato se trata que las cosas no te salen bien. No te salen bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Entonces, justo eso mucha gente no lo puede entender porque para nosotros es todavía más riesgoso o es mucho más impactante porque estamos acostumbrados a recibir amor cuando estamos haciendo las cosas perfecto. Entonces, no simplemente es estoy fallando, significa estoy fallando y entonces eso significa que no estoy siendo la persona que la gente acostumbra a ver de mí, entonces les estoy fallando y entonces quién estoy siendo y al mismo tiempo me pone en riesgo de recibir amor, porque normalmente estamos acostumbrados a que nos abrazan o nos echan porras cuando las cosas nos van tan bien. Entonces, bueno, en esta reprogramación consciente que estoy haciendo, una de las cosas es, tengo que meterme a nuevas situaciones donde yo no sea experta, yo no sea la mejor, donde tenga esta probabilidad de fallar y la probabilidad sea tan grande que justamente salga yo casi siempre no logrando las cosas. Porque entre más yo tenga esta práctica de lo intenté y no lo logré, lo intenté y no lo logré, yo me despersonalizo de esta identidad en la que tiene miedo a fallar. O sea, es como, fallé y no me morí. Fallé y no pasó nada. Fallé y puedo volverme a parar e intentarlo. Fallé y se me quedaron viendo y no me morí. Y fallé y me juzgaron, pero no pasó más de eso. Entonces, lo estoy haciendo consciente y está muy raro porque normalmente la gente en otros contextos se ponen como, ¿cómo lograr las cosas? Perfecto. Para nosotros, justo para los que somos perfeccionistas y niños de excelencia, nos funciona no meternos a estos retos de cómo pararte de la cama, cómo lograr cosas. Nosotros no necesitamos eso. Al contrario, para nosotros es cómo meterte a cosas donde falles más cantidad de veces hasta que eso deje de ser un miedo. Entonces, bueno, desde que lo estoy intentando conscientemente, algo que me pasó en estos últimos días fue que la vida me está poniendo en esos escenarios en los que no me están saliendo a la primera las cosas y sobre todo, aunque yo esté intentando controlar la situación y evitando la mayor cantidad de problemas, de todas maneras el problema viene. O sea, y esto, por ejemplo, pasó en dos interacciones. Una de ellas fue con mi roomie, que justo estaba un tema muy sensible y yo intenté irme lo más alrededor de la situación posible, justo para tener más contexto, para no usar las palabras que la pudieran herir, para que no se fuera a triggerear, para que no tuviera como una experiencia incómoda. De todas maneras pasó. O sea, de todas maneras, ella se sintió atacada. De todas maneras, el problema escaló y fue más por su herida que por mi lado. Entonces, ¿qué pasó? Que en una de esas, ella ya estaba tirando nuestra amistad a la basura. Y de verdad en el punto tan drástico que yo dije, wow, o sea, estoy siendo castigada por algo en lo que justamente quise hacerlo tan bien y quise calcular tanto la situación y de todas maneras yo no siempre puedo controlarlo. O sea, aunque yo quiera que ella ya no sea, que ella no se le tome personal, que no se siente herida, aun cuando intento utilizar la mejor cantidad de palabras y salvarla, a veces la cosa se va a ir para allá, porque tiene que. Entonces, bueno, esa fue la primera en la que yo sentí que, porque cuando estaba hablando, yo estaba hablando en pasado, así como de, pues nuestra amistad y todo, y yo, o sea, ya se acabó la amistad aquí. Y luego hubo otra también en la que con un chico estábamos hablando y justo pasó exactamente lo mismo. Él me había platicado algo sobre su pasado que yo me di cuenta de lo sensitive que era. O sea, era un tema muy delicado para él. Entonces, cuando yo le estoy grabando la nota de voz, justo hago mención de esa palabra que yo sabía que para él era muy importante o estaba muy conectada con una herida suya. Y lo hice justo diciéndole, no es porque seas el salvador o porque seas el... No me acuerdo qué palabra utilicé.
healer. No es, sí, como, no es porque seas el sanador, sino por esto, esto, esto. O sea, justo lo que yo quise es, no quiero que conectes esta plática con esa herida y justo para allá se fue. O sea, por más yo que quiera controlar la situación y tenerlo todo perfecto, entonces digamos que 2 veces fallé, aunque no haya sido con mi intención, digamos que metí la pata 2 veces y algo que me pasó fue que yo sentí que los 2 vínculos, digamos, me iban a castigar y me iban a, pues realmente a terminar. O sea, tanto mi amiga como ese dude. Y yo dije, ya, o sea, la cagué, ya los perdí. Y me di cuenta que esa es una herida mía, de que no, me castigaron muy fuerte cuando yo era niña. No solamente mis padres, sino también a veces hasta mis vínculos cercanos, mis primas que no me dejaron como a veces tener una segunda oportunidad cuando fallé una vez. Y después, con estos vínculos, no se tiró completamente, nadie bloqueó a nadie, simplemente como volvimos a tener una conversación y otra conversación y otra conversación y esas conversaciones incómodas que de hecho después de ese bache regresamos todavía más fuertes. O sea, yo ya estaba un poco como resignada y yo ya decía, listo, pues ya. O sea, ya estoy lista que en la siguiente conversación me digan, bueno, pues ya quedas de suscrita, ya no me importas, ya no quiero volver a verte en mi vida, porque había cometido un error. Y ahí me di cuenta que qué dura soy yo conmigo misma. O sea, a veces, muchas veces yo misma corté ese vínculo, como diciendo, ya, pues ya, ya se fue a la chingada, ¿no? Adiós. Y yo misma lo cortaba antes de que ellos lo terminaran por el miedo que me daba a que ellos fueran los que me rechazaban o ellos cortaban el vínculo. Entonces yo decía, ah, bueno, ya, listo, ¿sabes qué? Reconozco mi error, metí la pata, la cagué, ya, adiós para siempre. Y esta vez, como que en vez de yo ser tan tajante y yo cortarlo, como que me quedé ahí y resulta que no, no se cortó. Al contrario, se superó ese problema y ahora está todavía más sólido que antes. Pero me doy cuenta como dentro de mí, hasta yo digo, y les pregunté a los dos, así de, o sea, me estás diciendo que no quieres bloquearme y sacarme de tu vida para siempre después de yo haber metido la pata y es como, no, pues es que eres humana. Y yo, es mi Amanda, es mi mente, porque en realidad es esa voz dentro de mí que es tan dura conmigo misma porque me he exigido tanto durante muchas veces que en el mismo exigirme no me permito tener errores. Entonces, esa falta de errores es como al primer error, no, ya, adiós. O sea, el primer error yo me doble castigo, como me lo dijo una de mis terapeutas, porque cuando era chica así lo experimenté. Mi abuelo era como, ándale, sigue jugando, te caes y te levanto y te pego para que llores con ganas. Entonces, ese doble castigo es como, no simplemente ya cometiste un error una vez, sino todavía viene otro más por haber cometido el error. O sea, más de lo que ya trae el mismo error. Y wow, qué impresionante es poder repaternarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, desde ese punto en el ellos hicieron lo mejor que pudieron. O sea, si así era la manera en la que mi abuelo me trataba, pues bueno, pero yo ya no tengo por qué seguir repitiendo el mismo patrón. Y ahí viene esa reidentificación. O sea, decir eso ha sido toda la vida, pero no implica que yo tengo que seguirme tratando de esa manera. Existen otros modos y para poder comenzar a hacerlo es primero esta metacognition de darnos cuenta de dónde viene todo esto, de cacharnos en ese momento y permitirnos estar incómodos. O sea, yo de verdad me sentía súper incómoda y me di cuenta que esa parte de que yo hacía antes de huir, de bloquear, de cortar el vínculo, era como, justo, nos ahorro tiempo, ya. Yo lo termino. Yo tomo la responsabilidad porque nunca fue como, ay, no, estás tú loco, no. Ahora yo me hago lo sentido, ¿no? Mucha gente hace eso, así como de, ay, yo te herí, pero yo también estoy muy sentido, entonces ya, por eso vamos a terminar el vínculo. No, creo que yo incluso lo hacía aceptando como de, no, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, te fallé, te lastimé, hice algo mal, te provoqué un sentimiento feo, aunque no haya sido mi intención, yo lo aceptaba y de ahí justo era como, bueno, pues ya, lo inminente, ¿no? A cuello. Y entonces era como, yo cortaba el vínculo. Y ahora me doy cuenta de que muchos vínculos tal vez pudieron haber sido rescatados. Tal vez justo después de ese problema pudimos haber regresado todavía más fuerte. Y esto lo vi en una semana en 2 vínculos que para mí se estaban convirtiendo muy profundos. Y dentro de eso mismo profundo, claro que se pone mucho más sensitive, es mucho más vulnerable porque estás conociendo a la persona literal en sus heridas, en su modo más vulnerable, más puro. Pero también, obviamente, dentro de eso es como, pues, una acción que tú haces puede lastimar a la otra persona, se puede sentir incómodo, se puede sentir así, aunque no sea nuestra intención. Y también reconocer dentro de eso que somos humanos y está bien. Para mí, estas 2 interacciones de esta semana de verdad estuvieron, o sea, they blew my mind, me volaron la cabeza porque fue como, espera, ¿no me quieres castigar? ¿No me estás queriendo como cortar de tu vida para siempre? ¿Cómo que no estás tan molesto como para bloquearme y decir que no quieres volver a verme el resto de tu vida?
¿A qué te refieres con quieres seguir platicando? ¿A qué te refieres como que quieres dar una segunda oportunidad? Sanar a nuestro niño interno es muchas veces entrar otra vez a situaciones que se sienten muy familiares a lo que vivimos antes, pero justo dentro de esa incomodidad, cuando se vuelve a sentir como justo está pasando encima de esa herida, duele y duele un montón, pero es volver a repasar esa herida, pero sostener lo suficiente para que justo lleve hacia otro camino, para que aun cuando vuelvas a pasar por la misma situación que digas, puta, esto me resulta tan familiar, aquí estuve antes, de todas maneras, permitamos no estar ahí y de repente darnos cuenta que hay una otra opción, que no es cierto que siempre se va hacia allá, pero es incómodo y es difícil porque vuelves a pasar por la herida, vuelves a pasar por un escenario similar y a veces le huimos tanto a eso sin darnos cuenta de volver a repasar por eso, pero tener otro desenlace es justo lo que nos ayuda a dejar de conectar A, B, C. A, B, C. De repente es A, B, F. A, B, 5. A, B, Z. Y es un regalo, de verdad. Yo lloré demasiado y me doy cuenta también como a qué tanto estaba acostumbrada a haber sido tratada con tanta rigidez que no me puedo victimizar. Lo hicieron de la manera en la que lo hicieron, era lo mejor que sabían y obviamente hay vínculos que yo me acuerdo y digo, híjole, qué duro me trataron. Pero al mismo tiempo yo darme cuenta de cómo estaba yo actuando. O sea, cómo yo estaba a punto de, y me permití como esperarme, yo no bloquear, yo no cortar de tajo, ahí también yo me doy cuenta de mi acción. Y entonces me permite regresar al pasado y tal vez cuestionarme de, ¿qué tal que yo fui la que cortó tanto de esos vínculos? Tal vez no fue que ellos hubieran sido tan duros conmigo misma como yo me acuerdo y a como yo me lo dije. Tal vez sí hubo ese momento, pero si yo no hubiera cortado de tajo todo eso, probablemente ese vínculo hubiera pasado a través de eso y se hubiera hecho más fuerte. Pero yo fui la que decidió también cortarlo por protegerme o por decir, bueno, sí, ya, fue mi responsabilidad, ok, yo puedo hacer los honores. Qué importante de verdad es permitirnos revisitar esos lugares que aparentemente duelen mucho, pero recordándonos que ya somos otra persona, que ya tenemos nuevas herramientas, que ya hemos avanzado en ese camino. Y como ese elefante, por ejemplo, que es un ejemplo, la verdad, muy difícil porque no me gustan los circos, pero cuando había circos con elefantes y que tú decías, ese elefante tan grandote, de 2 toneladas, y tiene una cadenita de este tamaño que si la mueve, la rompe. O sea, no hace sentido. Lo que pasó fue que cuando ese elefante era bebé, le pusieron esa cadena y la cadena era más fuerte que él cuando era un bebé. ¿Qué pasa? Que se acuerda que jaló esa cadena muchas veces y nunca lo logró. Entonces, ¿qué pasa? Que el elefante ya creció. Ya no es los 5 kilos que pesaba, ahora pesa 5 toneladas. Lo siento, no sé cuánto pesa un elefante cuando es bebé. Pero ¿qué pasa? Que esa diferencia, ese elefante no se ha dado cuenta. Ese elefante no sabe que ya pesa 5 toneladas y que si mueve la pierna puede destruir esa cadena sin ningún problema. El elefante no se ha dado cuenta cuánto creció. Se acuerda que esa vez que lo intentó no pudo superarlo, pero no se ha dado cuenta de cuánto ha evolucionado y ahora el tamaño de elefante que es, que podría ir a través de ese obstáculo sin ningún problema. Y eso justo es ir a revisitar y vernos el nuevo tamaño de elefante que somos y volver a encarar esos problemas que en algún momento se sintieron tan fuertes, probablemente ahorita ya estamos listos para ir a través de ellos. Probablemente ahorita son tan chiquitos o probablemente ya son tan insignificantes que podemos como liberarlos. Pero hace falta muchas veces ir otra vez a través de ellos y darnos cuenta y revisitarnos y decir, todavía se siente difícil, pero ya puedo superarlo. Todavía se siente vulnerable, pero ya sé mejor, I know better, ya tengo nuevas herramientas, estoy en vínculos más sanos, pero al mismo tiempo, aunque esto me repita lo que está pasando con mi ex, con el que pasó en algún momento con mi ex, me doy cuenta que esta persona es distinto y permitir que haya un desenlace distinto a lo que nuestra memoria se acuerda. Ahí está el verdadero cambio, en ir otra vez, no siempre por nuevas cosas, sino a veces hasta en las anteriores que dicen, muéstrame que es distinto, otro escenario, otro desenlace. A veces así es.